Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y a esta videoclase sobre la unidad número 1 de nuestro programa de estudios de Química Física 1. Sin más demora, comenzamos. Los temas que abordaremos en nuestra presentación de hoy son los siguientes: origen, naturaleza, definición y áreas de estudio de la química física. Teorías y modelos sobre la composición de la materia, de Leucipo, Demócrito y Aristóteles a Sommerfeld, Schrödinger y Heisenberg. Teoría cinético-molecular. Y finalmente, los estados de la materia. Iniciaremos, como es lógico suponer, por el principio. Vamos a contestar ¿qué es la química física? La química física es una subdisciplina que estudia los principios físicos detrás de los fenómenos o transformaciones de la materia. La química física nos proporciona una base para, por ejemplo, comprender la termodinámica de las reacciones químicas. La química física nos proporciona justificaciones para los esquemas propuestos en química orgánica y también nos explica las estructuras y propiedades de múltiples compuestos y aleaciones. El origen de esta rama de la ciencia es algo relativamente nuevo. A pesar de que la química física no se constituyó como especialidad independiente de la química, sino hasta principios del siglo XX, se pueden tomar como punto de partida de la nueva especialidad las fechas de creación de dos de las primeras revistas que incorporaron este nombre, Química Física, a su título. La primera de ellas fue la alemana Revista de Química Física, dirigida nada más y nada menos que por Wolfgang Ostwald y Jacobus Henricus van Hoff. Inició su publicación en el año de 1887. La segunda es la estadounidense Journal of Physical Chemistry, es decir, con el mismo nombre que la anterior en español, dirigida por Wilder Dwight Bancroft desde 1896. Los orígenes de la química física estuvieron marcados por una serie de eventos sumamente importantes para la ciencia. Por un lado, la obra de Alessandro Volta, especialmente la pila que lleva su nombre, fue el punto de partida de muchos trabajos en los que se estudiaron los efectos de la electricidad sobre distintos compuestos químicos. Por otro lado, los trabajos realizados por Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace habitualmente se consideran el punto de partida de la termoquímica. Diseñaron un nuevo instrumento, el calorímetro, en el que se podían realizar mediciones sobre la cantidad de calórico, sustancia hipotética, que era desprendido durante las reacciones químicas. Michael Faraday, en su tesis doctoral, formuló la teoría de la disociación electrolítica. Esta teoría, todavía hoy plenamente vigente, mantiene que en las disoluciones electrolíticas los compuestos químicos disueltos se disocian en iones. Y por último, el ingeniero químico y científico Josiah Willard Gibbs, cuyo trabajo en las aplicaciones de la termodinámica fue fundamental en transformar la química física en una ciencia rigurosamente inductiva. Junto a James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, Gibbs ideó el campo de la mecánica estadística, un término que él mismo acuñó, mediante el cual explica las leyes de la termodinámica a partir de las propiedades estadísticas de sistemas conformados por un gran número de partículas.
Gibbs también trabajó en la aplicación de las ecuaciones de Maxwell para resolver problemas en el campo de la óptica, y como si todo aquello fuera poco, como matemático inventó nada más y nada menos que el cálculo vectorial moderno. Ahora bien, como toda rama de la química, el objeto de estudio de la química física es, a fin de cuentas, la materia. Debido a ello, me referiré a continuación al origen y la evolución de las ideas sobre la estructura de la materia. En la actualidad, todos sabemos que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que todavía mantiene las propiedades de ese elemento. Pero la realidad es que esto no siempre fue así. Remontándonos bien atrás en el tiempo, nos encontramos con que dos conocidos filósofos de la antigüedad, Demócrito de Abdera y Aristóteles de Estágira, tenían opiniones muy distintas sobre la naturaleza de la materia. Veamos a continuación cuáles eran esas ideas. Comenzaremos diciendo que desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha preguntado siempre sobre el origen y la naturaleza de las cosas que le rodean. ¿Por qué las cosas son como son y no son de una forma distinta? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una piedra y un pedazo de pan? ¿Cuál será la diferencia entre un pedazo de madera y un pescado? Sí, ya sabemos que tanto el pan como el pescado son comestibles, mientras que la piedra y la madera no. Pero ese no es el punto. ¿Qué hace al pan y al pescado comestibles y a la piedra y a la madera no? En realidad no sabemos cuándo comenzaron nuestros antepasados a formularse este tipo de preguntas. Sin embargo, la más antigua de nuestras referencias históricas nos llega desde la antigua Grecia. Uno de los grandes filósofos griegos, Demócrito de Abdera, al igual que su mentor Leucipo, creían que todo lo que nos rodeaba estaba compuesto por partículas muy pequeñas e indivisibles que Demócrito bautizó con el nombre de átomos. Y a la corriente de pensamiento que postulaba la existencia de estos átomos se le denominó atomismo. Antes que Demócrito, Empédocles había postulado que la materia estaba compuesta de las 4 sustancias fundamentales: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Aristóteles de Estágira, probablemente el más conocido de los filósofos griegos, rechazaba la idea de Demócrito y llamó a elementos a las raíces de Empédocles, con cuyas ideas se sentía más identificado. Las ideas de Aristóteles perduraron por más de 1500 años en la mentalidad occidental, principalmente por el aura de infalibilidad que tenía Aristóteles. No fue sino a partir del siglo XVII cuando los experimentos de algunos hombres de ciencia comenzaron a evidenciar ciertas discrepancias entre lo que se creía y la realidad. Uno de esos hombres fue Antoine Lavoisier, químico francés, quien derribó de una vez y para siempre la teoría de los 4 elementos de Empédocles y Aristóteles. En su Tratado Elemental de Química del año 1789, publicado precisamente el año de la Revolución Francesa, Lavoisier explicó que la combustión, la oxidación de los metales y la respiración de los animales son en realidad un mismo tipo de procesos, reacciones en las que se consume oxígeno. Con ello derribó también el mito de la existencia de una sustancia presente en todos los objetos y responsable de que pudieran quemarse, denominada flogisto.
Unos años más tarde, alrededor del año 1808, el químico inglés John Dalton, basado en las teorías de los franceses Lavoisier y Joseph Proust, establece la primera definición de un átomo a partir del cual se estableció la primera teoría atómica. Los descubrimientos de Michael Faraday en el campo de la electroquímica, así como los de James Clerk Maxwell sobre la radiación electromagnética a mediados del siglo XVIII, revelaron eventualmente que la materia era algo más que las simples esferas que había descrito Dalton en su teoría, y muy pronto otros descubrimientos lo confirmarían. Entre 1895 y 1896, el físico e ingeniero alemán Wilhelm Röntgen produjo y detectó radiación electromagnética de una longitud de onda desconocida, invisible y capaz de penetrar el papel negro, que el mismo Röntgen terminó llamando rayos X. Estos rayos, desde hace muchos años, tienen un uso muy extendido en la medicina, y por ellos Röntgen recibió el primer premio Nobel de Física en el año de 1901. Poco tiempo después, y debido al interés que el descubrimiento de Röntgen había generado, el físico e ingeniero francés Henri Becquerel, quien había estado estudiando el fenómeno de la fosforescencia, es decir, la emisión de luz de un cierto color por parte de un objeto después de haber recibido luz de otro color. Bueno, pues este señor comenzó a preguntarse si había alguna relación entre la luz invisible y penetrante que Röntgen había descubierto y el fenómeno que él había estado estudiando. Becquerel se convirtió en la primera persona en descubrir evidencia de la radioactividad. En 1897, el físico inglés J.J. Thomson se encontraba trabajando con rayos catódicos cuando descubrió que los mismos estaban compuestos por partículas increíblemente diminutas de carga negativa, que hoy conocemos con el nombre de electrones. La existencia de partículas cargadas en la materia refutó automáticamente la teoría de Dalton y evidenció la necesidad de una nueva teoría que explicara más adecuadamente la estructura de la materia. En 1904, Thomson, consciente de que si la materia contenía partículas negativas, debía también contener partículas positivas que explicaran la neutralidad de la misma, propuso que el átomo debía estar formado por una masa relativamente esférica cargada positivamente, con las partículas negativas descubiertas por él incrustadas en la masa, de la misma manera en la que hoy encontramos pasas en un pudín. Por esta razón, a esta teoría de J.J. Thomson se le conoció como el modelo del pudín de pasas, el modelo atómico del pudín de pasas. En 1909, el físico neozelandés nacionalizado inglés Ernest Rutherford condujo un ensayo denominado el experimento de la lámina de oro, en el que desmintió el modelo del pudín de pasas de Thomson, quien había sido su maestro. En su ingenioso experimento, Rutherford bombardeó una lámina de oro con un rayo de partículas alfa, es decir, de carga positiva, y rodeó una lámina con una pantalla que le permitiera detectar el destino de esas partículas. Si el modelo de Thomson era correcto,
Las partículas alfa debían rebotar al chocar contra los átomos de oro, de vuelta a la fuente emisora. Para sorpresa de Rutherford, la mayor parte de las partículas positivas atravesaron la lámina. Unas pocas partículas fueron ligeramente desviadas y una fracción aún más pequeña de partículas rebotó tal y como Rutherford esperaba. Este resultado para Rutherford solo podía significar una cosa: el modelo de Thomson era errado. La materia no era compacta, sino que por el contrario era principalmente espacio vacío. El experimento sugería que las partículas positivas pronosticadas por Thomson estaban concentradas en un núcleo orbitado por las partículas negativas descubiertas por Thomson. El modelo de Rutherford terminó llamándose el modelo planetario del átomo, porque suponía la existencia de unas partículas negativas que orbitaban el núcleo positivo de la misma manera que los planetas orbitan alrededor del Sol en el sistema solar. Este modelo desplazó al modelo del pudín de pasas y se impuso en la preferencia de la comunidad científica de la época, pero no por mucho tiempo, porque habían cuestiones relativas al comportamiento de la materia que este modelo no podía explicar, como por ejemplo, si los electrones poseen carga negativa y son atraídos al núcleo cargado positivamente, ¿por qué no se precipitan hacia el núcleo? Otra cosa que el modelo no podía explicar era la existencia de los llamados espectros atómicos. ¿Y qué es un espectro atómico? Para dar una idea adecuada de lo que es, pongamos un ejemplo. Todos hemos visto fuegos artificiales durante las fiestas navideñas. Aún el ojo no entrenado puede perfectamente distinguir los colores de estos fuegos, es decir, el rojo del naranja, el azul del verde, el blanco del amarillo, etc., aunque no conozca cuáles compuestos lo forman. Sin embargo, para una persona experta, los colores indican tanto el tipo de compuestos como los posibles elementos presentes. En esta interesante demostración, vemos cómo distintos tipos de metales generan llama de distinto color al quemarse. Litio, sodio, boro, cobre, potasio,
Ya para la época en la que se propuso la teoría planetaria del átomo, los físicos y químicos sabían que la luz blanca o visible se descompone en luces monocromáticas o de color al atravesar un prisma. Era también conocido que estos colores eran en realidad ondas electromagnéticas de distinta longitud. El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas conocidas. Y desde hacía mucho tiempo los físicos sabían que las mismas podían utilizarse para identificar las sustancias que la emitían. En 1802, el químico y físico inglés William Hyde Wollaston notó ciertas líneas oscuras en el espectro proveniente de la luz solar. El descubrimiento de Wollaston fue lamentablemente opacado por otros logros del científico, como fueron el descubrimiento de los elementos rodio y paladio, y porque además no había una explicación adecuada para ello en ese momento. Unos años más tarde, en 1814, el físico bávaro Joseph von Fraunhofer redescubrió las líneas de Wollaston, midió sus longitudes de onda y consiguió mapear y clasificar unas 600 líneas en total, en lo que en ese momento se denominó el espectro solar. En 1859, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff descubrieron que algunas líneas de Fraunhofer coincidían con líneas espectrales obtenidas al calentar algunos elementos en la llama. De ahí dedujeron que esa coincidencia tenía que deberse a la presencia de alguno de estos elementos en la atmósfera solar. Estas líneas espectrales eran las que no podían explicarse a partir del modelo de Rutherford. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso una mejoría al modelo de Rutherford, que hasta ese momento consideraba que los electrones se movían alrededor del núcleo en órbitas fijas y rígidas. Bohr sugirió que en lugar de órbitas fijas, los electrones podían absorber o desprender cantidades discretas, cuantizadas o específicas de energía, y que al hacerlo podían saltar de un nivel de energía al otro. Explicar este modelo era muy difícil y laborioso con los cálculos matemáticos no automatizados de la época, por lo que Bohr se limitó a explicar este modelo con el átomo más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. Por eso a este modelo se le conoce con el nombre de el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. En 1916, el físico alemán Arnold Sommerfeld introdujo modificaciones al modelo de Bohr que permitieron su generalización. Sin embargo, estas modificaciones estaban limitadas por el concepto de momento angular o spin que Sommerfeld había pronosticado correctamente, pero sobre bases equivocadas. Finalmente, el modelo atómico actual fue desarrollado y propuesto por el físico austríaco-irlandés Erwin Schrödinger y el alemán Werner Heisenberg, basándose en la dualidad de onda-partícula, es decir, considerando a los electrones como ondas de materia. Esto ocurrió en el año de 1828. El modelo atómico actual no considera a los electrones como partículas que describen órbitas fijas, sino más bien como corpúsculos que describen trayectorias aleatorias alrededor del núcleo atómico y cuya posición puede determinarse estadísticamente
con una limitada certeza. En la imagen podemos observar cómo el modelo actual evolucionó en poco más de 100 años desde el modelo de Dalton, pasando por el de Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. Por último, ya finalizando nuestra presentación, nos referiremos ahora a la llamada teoría cinético-molecular. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. Esta teoría se desarrolló con base a los estudios de físicos como Daniel Bernoulli en el siglo XVIII y Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX. La teoría cinético-molecular parte de una serie de supuestos dentro de los que se encuentran los siguientes. El gas es considerado puro, es decir, que todas las partículas son idénticas. Las partículas que forman el gas están siempre en movimiento. El gas se encuentra en equilibrio térmico con las paredes del envase. Las fuerzas entre moléculas son despreciables, excepto durante los choques. Se considera que las fuerzas eléctricas o nucleares entre las moléculas son de corto alcance, por lo tanto, solo se consideran las fuerzas impulsivas que surgen durante el choque. Y la energía cinética del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Otros supuestos sobre los que se basa la teoría cinético-molecular incluye el que el número de moléculas sea grande y la separación media entre ellas es grande comparada con sus dimensiones. Por lo tanto, ocupan en realidad los gases un volumen despreciable en comparación con el volumen del envase y se consideran entonces masas puntuales. Las moléculas obedecen a las leyes de Newton, pero individualmente se mueven de forma aleatoria, con diferentes velocidades cada una, pero con una velocidad promedio que no cambia con el tiempo. La última de la suposición es que las moléculas realizan choques elásticos entre sí, por lo tanto, se conserva tanto el momento lineal como la energía cinética de las moléculas. De acuerdo con los postulados de la teoría cinético-molecular, el estado sólido se caracteriza por gran cercanía y atracción entre las partículas que lo forman, por tener forma y volumen definidos, por lo general poca o nula predisposición a las deformaciones mecánicas y a la compresibilidad, y además por su elevada densidad. El estado líquido, por su parte, posee una mayor energía cinética promedio que los sólidos y menor atracción entre sus partículas. El líquido posee forma indefinida y volumen definido. Los líquidos tienen muy poca o nula compresibilidad y, con excepción del mercurio, tienen una densidad media. Por último, el estado gaseoso se caracteriza por grandes distancias, muy poca atracción entre sus partículas, forma y volumen indefinidos, por ser altamente compresibles y además por sus muy bajas densidades.
Y de esa manera llegamos al final de esta presentación por el día de hoy. Gracias por su atención y desde ya les invito a ver el próximo video sobre nuestra unidad número 2. Hasta la próxima.